En esta ocasión vamos a hablar de las cocciones en medio brazo. Estas cocciones abarcan aquellas operaciones culinarias de cocción del alimento que utilizan como medio de transferencia de calor aceites y grasas. Estos son líquidos a temperaturas de trabajo, es decir, previamente calentadas. Como podemos ver en la imagen, existen diferentes tipos de aceites y grasas utilizadas en las cocinas. Estas van a ser sólidas o líquidas a temperatura ambiente dependiendo de sus propiedades físicas, pero lo importante es que las grasas y aceites utilizados como medio de cocción, en primer lugar sean comestibles y en segundo lugar sean líquidas a temperatura de trabajo, es decir, al momento que estamos calentando. Debido al calor específico y a las características físicas de la grasa, estas tecnologías implican trabajar con temperaturas bastante elevadas, que proporcionan a los alimentos unas características sensoriales peculiares, sobre todo de sabor y textura. Los alimentos obtenidos después de estos tipos de cocciones suelen ser alimentos crujientes y de texturas muy agradables. Entre estas operaciones culinarias se incluyen el salteado, el rehogado y la fritura. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas técnicas y cuál es básicamente la diferencia entre cada una de ellas. El salteado consiste en una cocción total o parcial de un alimento en poca cantidad de grasa caliente y por lo general aquí se utiliza fuego alto. Se utilizan sartenes redondeados a los que se le llama también en el argot culinario o se les conoce como bowls. El rehogado consiste en la cocción total o parcial de un alimento en poca cantidad de grasa a fuego lento. Podemos ver entonces la diferencia entre el salteado y el rehogado. Aquí utilizamos un fuego un poco más alto. Si utilizamos fuego bajo, se le llama rehogado a la técnica. A diferencia de la fritura, aquí sí se da la cocción total del alimento por inmersión en un aceite o grasa caliente, es decir, el alimento se sumerge en su totalidad y la transferencia de calor, en este caso, va a ser por convección y un poco por conducción también. Existen operaciones aplicadas también previamente a esta técnica de cocción. En ocasiones los alimentos cocinados con grasa se someten a operaciones preparativas que tienen el fin principal de producir una capa superficial que actúe protegiendo el alimento de una penetración excesiva del calor y también de una penetración excesiva de la grasa hacia el alimento. Entre estas operaciones previas, preparativas y comunes están el enharinado, el rebozado y también el empanado. ¿En qué consiste cada una de ellas? En este caso, el enharinado es una operación por la que se recubre el alimento con una ligera capa de harina, como su nombre lo dice, y un ejemplo de alimento al que se le aplica es a los pescados, previo a realizarles una fritura profunda. El rebozado es otra preparación preparativa antes de la cocción en medio graso y es una operación por la que se recubre el alimento con una capa de una mezcla elaborado con diversos ingredientes. Estos ingredientes pueden ser harina de trigo, incluso puede llevar albúmina de huevo, leche, sal común y en ocasiones hay recetas características en donde se le añaden otros ingredientes. El empanado es una operación en la que se recubre el alimento con una capa de pan rallado y pulverizado. En la mayoría de las ocasiones también se acompaña con huevo para aumentar la superficie de contacto y la cantidad de pan que se adhiere a la superficie del alimento. Existen en la industria una serie de empanizadores industriales debido a lo tedioso que es la operación o realizar la operación de forma manual y para facilitar y eficientar los procesos existen empanizadores industriales. Sabemos que la industria de alimentos es una industria que tiene un crecimiento exponencial. Todos los días salen nuevas ofertas en el mercado y sabemos que la alimentación pues es algo muy importante, por lo que existen muchas empresas que se dedican, por ejemplo, a la venta de diferentes platillos como el pollo frito
y que perdían mucho tiempo en realizar esta técnica de empanizado de forma manual. Entonces ya existe en la industria para el ahorro de tiempo y garantizar la inocuidad también, porque es una operación en donde puede haber también una contaminación cruzada. Existen, para evitar todo ese tipo de inconvenientes, existen empanizadores industriales. Uno de los objetivos que se persigue y por los cuales se aplican estas operaciones previas es para lograr la formación de una corteza o costra de modo semejante a lo que ocurría en las cocciones en medio no líquido o cocciones con calor seco, como son el horneado y el asado. Cuando el alimento se sumerge en aceite caliente, su temperatura aumenta rápidamente y el agua que contiene se transforma en vapor, por lo que tiende a salir produciéndose una deshidratación superficial, que lleva a la formación de una corteza o costra de modo semejante a lo que ocurriría en las cocciones en medio no líquido. Entonces vemos que el producto terminado o de una fritura profunda va a ser muy similar o se persigue que tenga características similares a lo que es la técnica del horneado y del asado. La temperatura en la superficie del alimento alcanza la temperatura del aceite, mientras que el calor penetra en el interior de forma más o menos rápida en función de la conductividad térmica del alimento. El agua en el interior del alimento, al calentarse por encima de los 100 grados centígrados, se evapora, realizándose la cocción del alimento. Parte del vapor de agua sale al exterior en forma de burbujas, pero la mayoría permanece en el interior porque la corteza formada en el primer contacto con el aceite caliente actúa de barrera. Es decir, si no hay una corteza previa que nos ayude a formar esa costra, entonces va a haber un mayor exudado o pérdida de agua del alimento, podríamos obtener alimentos demasiado secos. Por otro lado, la formación de corteza exterior y la salida de agua por sus poros evita que el aceite caliente penetre en el interior del alimento, por lo que se tienen alimentos más jugosos y menos grasosos. La transmisión de calor. Es importante saber que la transmisión de calor en el medio graso, en caso del salteado o rehogado, que son las primeras dos técnicas, se da por conducción desde la superficie del sartén a través de una capa fina de aceite. Es decir, el contacto. Podemos ver aquí la primera fotografía, sería salteado o rehogado, y la transferencia de calor se da por conducción. Sin embargo, en el caso de la fritura, como lo podemos ver aquí en la foto, en el caso de la fritura por inmersión o fritura profunda, la transmisión del calor se produce por una combinación de convección y conducción. Las características peculiares de los alimentos cocinados en medio graso vienen determinadas por diversos factores. Entre estos tenemos el tipo de alimento, el tipo de aceite o grasa utilizada como medio de transferencia de calor, la temperatura a la que se encuentra el aceite al momento de realizar la cocción, que en parte es marcada por el calor específico y las características físicas de las grasas. El tiempo de fritura o el tiempo del contacto entre el aceite caliente y el alimento, el grosor del alimento incluso, y las características que se pretenden conseguir. Como lo podemos ver en la fotografía, tenemos el mismo alimento con 2 grados de maduración. Aquí tenemos plátanos maduros y aquí tenemos plátanos que no han llegado a su maduración total. Por lo tanto, tenemos diferentes productos o diferentes características obtenidas. El nivel de crujencia, aquí tenemos una fritura profunda. El nivel de crujencia va a ser mayor entre mayor sea la cantidad de aceite que utilicemos. Por ejemplo, en una fritura por inmersión, la cantidad de aceite utilizado es mayor que en el rehogado y que en el salteado. Vamos a hablar también, es importante hablar de las grasas de fritura, que sirven como medio de transferencia de calor en este tipo de cocciones. Es importante saber que estas grasas deben ser comestibles y que deben ser líquidas a temperaturas elevadas. Por ejemplo, si utilizamos manteca vegetal, ya sea de diferentes marcas comerciales que existen en el mercado, sabemos que la manteca vegetal es sólida a temperatura ambiente. El aceite vegetal es líquido a temperatura ambiente, pero ambos son líquidos a temperatura de trabajo.
¿Cuál es la diferencia? El nivel de saturación que tiene. La manteca vegetal es más saturada que el aceite. Por lo tanto, ese grado de saturación también le va a dar estabilidad a lo largo del tiempo. Además, las grasas, recordemos que pueden ser absorbidas por el alimento, integrándose en su composición, por lo que tienen importancia no solo en el desarrollo adecuado de las características de un producto frito, sino también en las propiedades sensoriales que aportan por sí mismas y que en muchos casos están relacionadas con su estabilidad. Tenemos aquí una fotografía de diferentes alimentos, pero hay un alimento característico, que son las papas fritas. Estas papas fritas, por lo general, se utilizan o se realiza la fritura utilizando grasa saturada, podría ser mantecas, debido a que son más estables y le van a dar mayor vida útil. Por ejemplo, si utilizáramos un aceite como el aceite de oliva, que es un aceite poliinsaturado, tendríamos la desventaja que debido a esas insaturaciones sería menos estable y de menos vida útil. ¿Por qué? Porque esas insaturaciones son más reactivas y más propensas a la oxidación. Es por eso que vemos que la mayor parte de alimentos procesados y que llevan esta técnica de cocción van a utilizar grasa saturada al momento de realizar su fritura. El tipo de grasa de fritura utilizada puede ser muy variada y la elección de una u otra depende de factores diversos. Entre ellos están incluso los hábitos alimentarios. Existen algunas culturas que tienen grasas específicas o de preferencia. Por ejemplo, la cultura española, debido a que es un país olivero, pues tiene mucha disponibilidad de aceite de oliva. Por lo tanto, esa es su grasa de cocción. A diferencia, por ejemplo, en Honduras, en donde existe mucha manteca vegetal o aceite vegetal. Entonces, nuestro medio de cocción suele ser el aceite vegetal. También la disponibilidad de precio y grasa. Las grasas saturadas son más baratas porque tienen mayor vida útil y son más estables. Incluso también la posible reutilización de la grasa es tiene que ver en la elección debido a que la industria utiliza o elige grasas que se pueden reutilizar o que pueden ser reutilizadas. Cuando hablamos de los hábitos alimenticios, el tipo de grasa determina en buena parte el sabor del alimento y por tanto la aceptación del alimento por el consumidor. Recordemos que la grasa forma parte del alimento. Al momento de realizar la fritura, la grasa va a formar parte del alimento. Algunas cocinas han utilizado tradicionalmente grasas que proporcionan sabores específicos y que marcan los gustos del consumidor. Así, por ejemplo, la cocina francesa utiliza mantequilla, la cocina española aceite de oliva, la cocina nórdica manteca, etcétera. Es decir, dependiendo de las características culturales también y de las costumbres culinarias. Otro factor del que hablábamos es la disponibilidad del precio de la grasa. Los factores económicos suelen ser los que determinan la grasa de elección en la industria alimentaria. Por lo general, como lo hemos venido viendo, la industria muchas veces se va por el precio y utiliza materias primas que son de bajo costo y que le van a eficientar las ganancias o van a aumentar las ganancias. Por lo que vamos a ver que la mayor parte de productos procesados son altos en grasas saturadas. Los principales requisitos que debe tener una grasa para ser utilizada como medio de transferencia de calor en los procesos de fritura son, número 1, ser líquida a la temperatura de trabajo, que habitualmente oscila entre 180 y los 200 grados centígrados. Es decir, a temperatura ambiente pueden ser sólidas o pueden ser líquidas, pero lo importante es que sean líquidas a temperaturas de trabajo.
Además, ser muy fluidas a esas temperaturas para facilitar el escurrido. Recordemos que luego del proceso de fritura o de salteado o rehogado viene un proceso de escurrido para remover cualquier residuo de grasa que haya quedado en el alimento y que este no quede excesivamente impregnado de aceite. También debe soportar sin descomponerse la temperatura de trabajo durante un tiempo prolongado. La mayor parte de las grasas soportan altas temperaturas. El problema es cuando se aumenta o se llega a temperatura más alta de su punto de humo y también cuando son reutilizados. Entre más reutilizado es el aceite, este va a tender a impregnar más el alimento y a ser inestable y descomponerse a las temperaturas de trabajo. Los principales requisitos, vamos a seguir hablando de requisitos de las grasas, es también ser anhidras, es decir, no contener agua. Con el proceso del calentamiento se evaporaría el agua que puede contener y se producirían proyecciones de aceite caliente, que como podemos ver en la imagen me pueden causar accidentes como quemaduras. Y pues aumentar el riesgo para el trabajador y para las instalaciones. Por ejemplo, aumentar el riesgo de peligro de incendio. Además de traer pérdidas de calidad del producto. Recordemos que las grasas y los aceites en su proceso de refinado llevan un paso de desgomado o un procedimiento de desgomado. Entonces, si el aceite es de mala calidad, este puede tener algún residuo de agua y causarme algún accidente. Otro requisito es soportar sin degradarse numerosas subidas y bajadas de temperatura, debido a que cuando el alimento entra al proceso de cocción va a modificar la temperatura, porque va a haber una diferencia. El aceite va a estar caliente y el alimento va a estar frío. Utilizar una grasa neutra que apenas aporte aroma y sabor, con el fin de que los alimentos fritos puedan manifestar sus sabores característicos. Por lo general, se valora más el hecho de que la grasa no se perciba en el alimento. En la práctica culinaria se pueden utilizar distintos aceites y grasas. Entre ellos tenemos el aceite de oliva, incluso el de cacahuate. El de cacahuate es muy limitado. Recordemos que el cacahuate es un alergeno, pero lo utiliza, por ejemplo, mucho la cocina japonesa. El aceite de girasol en Honduras, el aceite de maíz es muy utilizado, pero también se puede utilizar la manteca de cerdo o el cebo de vaca, que ya estas son sólidas a temperatura ambiente.